Atención oyentes. Desde los estudios centrales de Radio Perspectiva Bíblica Mundial, irrumpe en sus hogares, desde el púlpito, la palabra que transforma vidas. Bajo la conducción del pastor y evangelista José Barito, director del Ministerio de Sostén Propio, una voz que clama en Venezuela. Prepárese para un mensaje contundente sobre la verdad bíblica presente que sacudirá su espíritu y renovará su fe. El momento de la revelación ha llegado. Permanezca con nosotros. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Valoramos profundamente su sintonía y el espacio que nos brindan día a día. Como es nuestro fundamento, damos toda gloria y reconocimiento a Dios en su plenitud por la inspiración de este mensaje. Sin más preámbulos, entremos de lleno a nuestra temática de hoy. La he titulado El sonido que el cielo aborrece. Cuando la iglesia se convierte en mercado. Y este es un llamado urgente al arrepentimiento para pastores, líderes y congregaciones. Quiero hacer una pequeña introducción antes de entrar en materia. Hay un sonido, distinguidos. Un momento. Hay un sonido que resuena en muchos templos modernos y es un sonido que ofende los oídos del Todopoderoso. No es el clamor de alabanza, no, ni es el gemido del arrepentimiento, ni la voz unánime de la intercesión. Es el ruido del comercio en el templo, es el sonido de las monedas cayendo donde deberían caer las lágrimas. El sonido de estrategias humanas reemplazando la voz del Espíritu Santo. Ese sonido resuena cada vez que el evangelio se convierte en un negocio, cada vez que los altares se transforman en vitrinas y la adoración en espectáculo. Sí, las iglesias se han convertido en un mercado espiritual que es el fruto maduro de un cristianismo que dejó de mirar al Calvario y empezó a mirar el bolsillo. Cuando el ministerio se convierte en un negocio, la cruz ha sido abandonada. Así es. Ahora veamos con la Santa Escritura, por supuesto, en el Evangelio de Juan, cómo hay un verdadero pastor en contraposición con lo que significa un pastor asalariado. Y esto lo vemos en la distinción de Jesucristo entre ese pastor asalariado y que también es un mercenario, ¿no? Vemos en Juan capítulo 10, verso 11, por ejemplo, busquémoslo en la Biblia. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Ahí lo tienen. Entonces, este asalariado tiene tres características según lo que acabamos de ver en el texto sagrado. La primera es que no es dueño de las ovejas. Es decir, ve el ministerio como un empleo, no como un llamado divino. O sea, no hay vocación de servicio absoluto en el llamado, no. Está viendo es el dinero. Las almas no son su prioridad, son su salario. Cuando las condiciones económicas cambian, pues abandonan el reino. Esa es la primera consideración. La segunda es que huye ante el peligro. Sí, cuando llega la persecución, la dificultad económica o la crisis, el asalariado se va. Y Venezuela, podemos verlo aquí, que fue un testimonio viviente de esto. Cuando el país cayó en desgracia con la debacle inflacionaria en el año 2013 en adelante, bueno, y eso se unió también lo que pasó con el COVID-19. Muchos pastores de diversas denominaciones abandonaron sus congregaciones para irse a los Estados Unidos, a Panamá y a Europa. Y eso era sencillamente a buscar dólares y euros, porque preguntamos dónde quedó la vocación de servicio de estos pastores, dónde quedó el compromiso con las ovejas.
Esa es la segunda consideración. Y la tercera consideración que vimos en el texto es que no le importan las ovejas. No, su interés es el beneficio personal, no el bienestar del rebaño. Podemos verlo, pues, que usted le quita el salario y los diezmos a estos pseudo pastores y organizaciones cristianas evangélicas, corruptas y apóstatas en su gran mayoría, nunca más predicarán, nunca más predicarán. No, no. ¿Por qué? Porque no, ese no es su negocio. Están es por el interés de un sueldo o beneficio económico antes que por un servicio abnegado y desinteresado por las almas. Ahora veamos el ejemplo, bueno, totalmente contrario a lo que nos dice la Santa Escritura con el apóstol Pablo, que es un ministerio totalmente desinteresado. Lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20. Vamos a buscarlo, el capítulo 20, del 30 al 35. Nos dice, en el capítulo 20, nos dice lo siguiente. Dice que ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesaria a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eso lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 33 al 35. Pero también vemos lo que nos dice 1 Tesalonicenses, el mismo pastor Pablo, en el capítulo 2, verso 9. ¿Qué añade ahí el pastor? El apóstol dice, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y nuestra fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de ustedes, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces, aquí es claro que Pablo trabaja no para mancillar la iglesia y hacerle un peso a la misma. Y cuando pedía algún apoyo económico o alguna ofrenda, era para ayudar o a paliar, por ejemplo, la hambruna que se presentó en la iglesia allá en Jerusalén, donde tenemos entonces los registros en el libro de Romanos, capítulo 15, verso del 25 al 27, también en segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9 también. Y nunca para su propósito o beneficio personal, siempre trabajó en pro del beneficio de la feligresía. Ahora, esta gente de hoy contemporánea, estas iglesias, estos pseudopastores y estas organizaciones, todo lo contrario. Viven es para enriquecerse con el esfuerzo de la feligresía. No tienen escrúpulos. Poseen mansiones, jets privados, carros de lujo, camionetas 4x4, viajan por el mundo, ropas de marca, y eso no es el ejemplo que nos ha dado Jesucristo. Pero hay una advertencia, la Escritura nos da una advertencia en relación a esta situación, ¿sí? Una advertencia contra los falsos pastores. El libro de Ezequiel, por ejemplo, podemos ver el libro de Ezequiel que nos habla en el capítulo 34 en referencia a esa advertencia. Nos dice, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, pues comen la grosura y se visten de la lana. La engordada la degollan, mas no apacientan a las ovejas, no fortalecen las débiles, no curan las enfermas, no vendan a la perniquebrada. Dice aquí, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueran para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. ¿Qué les parece? Y Jeremías capítulo 23, entonces añade el peso del juicio. Lo añade. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así he dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Ustedes dispersasteis mis ovejas y las espantaron, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor.
También el libro de Miqueas, capítulo 3, nos denuncia la corrupción religiosa de estos líderes. Dice que sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, pues no vendrá más sobre nosotros. La Biblia no se le escapa nada. Fíjese, vemos entonces un tráfico de almas en muchas de las iglesias que hoy en día están reemplazando lo que es el discipulado con la perversión del evangelismo, con bautismo sin conversión, y lo que han convertido eso es para un negocio. La mayor parte del interés de estas iglesias apóstatas es enfocarse en los diezmos y la ofrenda antes de enseñarles la verdad presente y concretarse al servicio desinteresado del poder del evangelio. Organizaciones religiosas obligan a sus pastores asalariados a cubrir blancos de almas, así lo han llamado, blancos de almas, en sus congregaciones, alcanzar el mayor número de almas, aunque no estén preparadas para ser bautizadas. Eso no es problema de ellos. Ellos les interesan es alcanzar el blanco. Lo que hacen es bañarlas, pero solo para satisfacer las órdenes que les da la organización. Y en otros casos la corporación también. Es decir, las iglesias se han convertido en un negocio de tráfico de almas, pero el trasfondo de ello es solo alcanzar los diezmos y la ofrenda que semana a semana le exigen a la feligresía. El mercado espiritual transforma lo santo en transacción. Ya no se ora para conocer la voluntad de Dios, sino para obtener resultados económicos y prestigio denominacional. Ya no se predica por amor, sino por fama en plataforma. Ya no se adora para rendirse, sino para ser vistos. El templo se llena de movimiento, pero el fuego se apaga. La gente canta, pero no adora. Aplaude, pero no se quebranta. Y el ruido de las monedas se mezcla con el sonido hueco de una fe sin fruto. Este es un contraste, bueno, de aquí a la luna, con respecto al ejemplo que nos dio Jesús, que es un ministerio totalmente sin mercadería. Porque el libro de Mateo, en el capítulo 10, busquémoslo. Capítulo 10, por ejemplo, aquí en la escritura nos habla de ello. Aquí, Mateo capítulo 10 nos dice, establece un principio del evangelio gratuito. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Lo dice la escritura. Y en Juan capítulo 2, versos 14 al 16, muestra la ira santa de Cristo contra el comercio en el templo. Dice la escritura, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quiten de aquí esto, y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Ese fue el mismo Jesús en el templo. Jesús no cobró por sanar, no hizo campañas para conseguir admiradores, no manipuló las multitudes. Su único método fue el amor y su única propaganda, el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? El reino de Dios no tiene empresarios, tiene siervos, y el precio del discipulado sigue siendo el mismo. Por eso la escritura, en Primera de Timoteo, nos da una advertencia apostólica contra toda la avaricia ministerial. Lo podemos buscar. Primera de Timoteo. Dice 6, 5, 9 al 10 nos advierte. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártense de los tales, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores.
más claro no canta un gallo. También segunda de Pedro nos dice aquí, en el capítulo 2, es directo y demoledor este texto, ¿no? Y dice que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pero de igual manera el libro de Tito, la epístola a Tito, de parte del apóstol Pablo, en el capítulo 1, verso 11, identifica a los falsos maestros y dice: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Por eso no queda allí, pues por esa razón no queda allí la sentencia, hasta allí no llega, no, eso no queda allí, se pone peor con respecto a la ley de Dios, esta gente. No solamente que entonces han utilizado los púlpitos como mercaderías, sino que entonces no enseñan la verdad que está tipificada para que la feligresía la comprenda, ¿no? Para que se le enseñe la feligresía. Y eso tiene que ver con la ley de Dios, que ha sido vilmente pisoteada. Y eso lo vemos con el mandamiento eterno. Es una confusión entre la ley ceremonial y la ley moral. Una de las mayores tragedias teológicas de este tiempo es la enseñanza de que la ley de Dios está clavada en la cruz. Pastores y líderes han manchado la verdad divina diciendo irresponsablemente que la ley de Dios fue abolida, cuando la ley que fue abolida no fue la ley moral, es decir, la ley de los 10 mandamientos, que aparece en Éxodo capítulo 20, no, sino la ley ceremonial o ritual que estableció Moisés, llamada la ley mosaica. Y de ello da referencia al libro de Colosenses, en el capítulo 2. Habla de que la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Esta era la ley ceremonial de sacrificios, de fiestas, de rituales que apuntaban a Cristo, pero no era la ley moral, los 10 mandamientos, que es eterna. Y no han considerado que esta ley, que lo dice el libro de Éxodo, capítulo 31, 18. Esta ley dice en el 31, 18, dice lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, los 10 mandamientos que conforman la ley moral y eterna fue lo único que el Señor Jesucristo se molestó en escribir personalmente con su propio dedo en el monte de Sinaí para ser entregados a Moisés. Como hemos dicho, lo registra Éxodo 31, 18. Entonces, dice que esos mandamientos tenían que ser guardados por pacto perpetuo. Lo dice: guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo, señal que es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y la escritura es contundente con esto, de que el sábado es por pacto perpetuo. ¿Por qué? Porque el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 14, declara la inmutabilidad de lo que Dios establece. Lo dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Entonces, si el Señor se molestó en escribir la ley con su propio dedo, en tablas de piedra, la piedra significa eternidad. Entonces, nos dice entonces ahora en el libro de Eclesiastés que todo lo que él hace será perpetuo, sobre aquello no se puede añadir ni tampoco disminuir, y lo hace para que nosotros temamos delante de él, porque se cambió la ley entonces. Éxodo capítulo 20, 8 al 11 establece que el cuarto mandamiento es el sábado, no es el domingo. Y no solamente eso, sino que lo bendijo y lo santificó. Sin embargo, existen a nivel mundial aproximadamente 41.000 denominaciones cristianas evangélicas, siendo tácito en ellas que la gran mayoría, casi en su totalidad, no guarda el día de reposo que estableció Dios por pacto perpetuo. ¿Cómo vamos a hacer con eso? Miles de iglesias evangélicas enseñan y dicen que el sábado era para los judíos y que ya no es el día del Señor, porque ahora ellos siguen a Cristo en el día que Él resucitó,
cuando sabemos que todo ello no tiene sustento bíblico, ni de Jesús ni de sus apóstoles. Eso es ir en contra del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Esta gente ha obviado lo que señala el libro de de Isaías, aparte de todo lo que hemos leído también en los textos sagrados. El libro de Isaías, en el capítulo 66, proyecta que el sábado es hasta la eternidad. Dice que porque así como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. Entonces, ¿de dónde vino ese rechazo por la ley de Dios? El cambio del sábado, que dicho cambio representa el sello de la apostasía, y eso viene a través de una profecía que dio el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 7, cuando profetizó sobre ese poder que iba a intentar cambiar la ley de Dios. Dijo que hablará palabras contra el Altísimo, ese poder, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Ahora, entonces, preguntamos, ¿cómo se puede justificar a los jerarcas de la Iglesia Católica que cambiaron el día de reposo del sábado al domingo? Mayor aún, ¿cómo justificar a una iglesia evangélica que busca justificar lo injustificable para someterse a un mandamiento que pertenece a Roma, que lo dio fue Roma, y a quien honra es a Roma? Jesús lo advirtió, libro de Mateo, capítulo 15, dice: en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Y el apóstol Santiago, en el capítulo 2, dice que el que ofende en un punto de esa ley ofende en todos los demás. Así que no se puede escoger qué mandamiento guardar, porque Romanos 3:31 confirma: luego por la fe invalidamos la ley. Dice que en ninguna manera, sino que más bien confirmamos la ley. Entonces, sigo diciendo, eso no queda allí. No solamente son entonces el problema con los púlpitos que lo han vuelto un comercio. No es ahora que violaron la ley de Dios y no quieren enseñar lo que dice la Escritura al respecto, sino que aunado a todo ello, conseguimos con un antagonismo que se complica aún más con la ordenación de mujeres al sacerdocio. Es decir, la tradición humana supera la palabra de Dios, obviando el orden divino establecido en las Escrituras, porque la primera epístola de Timoteo, el capítulo 2, es explícita. Dice que la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Y en 1 Corintios, capítulo 14, añade, dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Eso lo dijo Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 2, establece los requisitos para el obispado. Sí, los ancianos o los pastores. Dice: palabra fiel es esta: si alguno anhela obispado, buena hora desea, pero es necesario que el obispo, el anciano, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y el libro de Tito, capítulo 1, lo confirma. Dice que por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Entonces, ¿cuál es el requisito aquí en estos textos? Bueno, que sea marido de una sola mujer. Y es biológicamente imposible para una mujer ese texto. Entonces, Dios no ha dado autoridad ni está permitido en las Escrituras Sagradas para que una mujer sea anciana o pastora. Pero eso sencillamente no le ha interesado a los líderes religiosos contemporáneos y a sus miembros incautos. Y este sistema o este tema pues se ha convertido en una apostasía contemporánea. ¿Por qué? Porque muchísimas iglesias evangélicas, en su gran mayoría, consideran normal tener mujeres pastoras y ancianas.
Lo más grave es que de unos pocos años para acá, también la Corporación Adventista lo ha considerado y ahora esta organización está repleta de mujeres ancianas y pastoras tirando por la borda lo que dicen las escrituras. Estoy hablando de la Corporación Adventista Mundial. Entonces, el libro de la epístola a Timoteo, el capítulo 4, la segunda epístola, lo dijo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. ¿Y a qué se debe esto que está pasando ahorita en estos actuales momentos? Bueno, a la presión cultural y el deseo de agradar al mundo han llevado a la iglesia a comprometer la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos advierte en Romanos capítulo 12 que no nos conformemos a este mundo, sino nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que o hacemos lo que dice el Señor o nos colocamos al margen. Aquí no hay términos medios. Y no conforme con todo lo antes expuesto, entonces vemos cómo la mayoría de estas confesiones religiosas que han caído en todo lo anterior, entonces también caen en la trampa del ecumenismo, que es un engaño fatal. Y eso es hacer pactos con Babilonia. Y todo por no haber identificado a través de la escritura la gran ramera. Apocalipsis 17, verso 1 al 5, nos muestra la visión profética. Nos dice que es una gran ramera, es decir, ha prostituido la palabra de Dios, que es lo que significa eso. Que es un poder que se encuentra sentado en el mundo entero sobre muchas aguas, representan pueblos, muchedumbres y lenguas. Se ha prostituido con los reyes de la tierra. Han emborrachado a las masas con el falso vino de su predicación, que son falsas doctrinas. Este poder está vestido de púrpura y escarlata, por supuesto. El único poder eclesiástico que viste los colores aquí señalados en sus ropajes son los cardenales y los obispos. Y está repleta en sus altares y parte de sus vestimentas y atuendos de oro y de piedras preciosas. Y ella misma se considera ser la madre de todas las iglesias que se separaron de ella. Entonces, Apocalipsis 3 identifica a la bestia que representa este sistema religioso apóstata que persiguió a los santos y cambió la ley de Dios. Por eso, según de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 3 al 4, habla de que este poder inicuo es representado por el hombre de pecado e hijo de perdición, que se opone solapadamente a la voluntad de Dios y que se siente en su trono haciéndose pasar por Dios. Es una de sus características en esta parte, pues, que son los títulos que ostentan. Se hace llamar Santo Padre, Vicario Filii Dei y Sumo Pontífice. Y todos estos pasajes nos dan las características inequívocas de este poder infernal. Por ello la Biblia nos alumbra acerca de hacer una separación de ese poder. Apocalipsis 18:4 nos da ese grito desde el cielo. Dice, oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Entonces, segunda de Corintios 6 es categórico. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Efesios capítulo 5 también nos dice, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Entonces, para cerrar con broche de oro, es necesario entonces recalcar que sacrificar la verdad en aras de una mentira es pasar a engrosar la fila de los que se perderán. Y el llamado que hacemos con voz de trompeta es con la traición del ecumenismo. Sentarse a hacer pactos ecuménicos con los jerarcas de la Iglesia Católica, quien es el enemigo del Señor, según la Escritura, es un suicidio. Nosotros no podemos hacer componendas ni pactos de alianza con esta organización. El libro de Amós, capítulo 3, pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, el ecumenismo es el puente que lleva al regreso a Babilonia. Es la manifestación práctica de una apostasía que busca la unidad a costa de la verdad. Es el cumplimiento de lo que dice Apocalipsis 13.
Dice que se maravillará toda la tierra en pos de la bestia, y eso traerá consecuencias. Las consecuencias son eternas ante el juicio venidero, que es el día de rendir cuenta. Eso lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 4. Nos recuerda, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Segunda de Corintios 5 nos los advierte también, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. De igual manera, Mateo capítulo 12 es solemne. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que habléis los hombres, de ella darán cuenta en el juicio. Señores, hay un juicio especial para los maestros y pastores, especial para ellos. Y en eso me incluyo yo, este servidor. Santiago capítulo 3 es claro. Dice, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Mayor condenación. Lucas 12 lo establece al principio. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y hay un destino para los que hacen tropezar. Mateo 18 contiene una de las advertencias más severas de Cristo. Dice allí que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgaran en el cuello una piedra de molino y que se hundiesen en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien vienen esos tropiezos. El libro de Ezequiel responsabiliza al atalaya negligente. Dice, si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. Ahora, quisiera que prestaran muchísima atención ante el gemido del cielo cuando Dios llora por su iglesia. Oigan bien esto. Miren, si pudiéramos escuchar la voz de Dios desde el cielo, quizás oiríamos algo semejante a esto. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Sin embargo, has cambiado mi gloria por lo que no aprovechan. Ahora fíjense ustedes, yo envié a mi hijo amado. Le pusieron por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. No tuvo dónde recostar su cabeza. Sanó sin cobrar, liberó sin pedir, amó sin condiciones. Y ahora ustedes venden lo que yo di gratuitamente. ¿Acaso no he dicho de gracia recibieron, den de gracia? Pero ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Han cambiado el altar por el mostrador, el incienso por el sonido de las monedas y el sacrificio por el salario. Escribí con mi propio dedo mis mandamientos en tablas de piedra. Los llamé por pacto perpetuo. Dije que sería para siempre, pero ustedes dicen que están clavados en la cruz. Han cambiado el día que yo bendije y santifiqué por otro que yo nunca ordené, y enseñan a mi pueblo a hacer lo mismo. He visto pastores que abandonaron mis ovejas cuando vino la crisis. He visto líderes que buscan las ovejas solo para esquilarlas, no para alimentarlas. He visto ancianos que guían al pueblo no según mi palabra, sino según sus propias concupiscencias. He visto cómo han puesto en posiciones de autoridad a quienes yo no llamé, violando el orden de que establecí en mi palabra. ¿Cuánto tiempo más toleraré esto? Mi paciencia tiene límite. Mi amor es eterno, pero mi justicia también es real. Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de ustedes según haya sido su obra. Aún hoy extiendo mis brazos, aún hoy clamo, pero el tiempo se acaba.
Aún hay esperanza para quien se arrepienta, aún hay perdón para quien se humille, aún hay salvación para quien obedezca. Esto es una exhortación como nunca la hemos oído. Y antes de finalizar, quiero hacer una aclaratoria importante acerca del sostén legítimo del obrero del Evangelio. Sí, es necesario. Es fundamental aclarar que esta predicación no condena el sostén económico legítimo de quienes trabajan tiempo completo en la obra del Señor. No, la palabra de Dios es clara y justa en este principio. Primera de Corintios 9 establece: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Y 1 Timoteo 5 lo añade categóricamente. Dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, lo que yo denuncio en esta intervención no es el sostén justo y digno del obrero, no, sino la avaricia que busca el enriquecimiento personal. Es el mercantilismo que convierte el evangelio en negocio lucrativo. Es la opulencia de mansiones, de jets privados y de lujos excesivos. Es el abandono del rebaño cuando las condiciones económicas cambian. Es la manipulación de la feligresía para extraer dinero mediante falsas enseñanzas. Son las cuotas de bautismo para aumentar ingresos institucionales. Por ello sería injusto no hacer un imparcial reconocimiento como un ejemplo digno de imitar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre. Quiero destacar y dar gloria a Dios por ministerios que han mantenido la integridad bíblica y la justicia con sus obreros. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre es un ejemplo notable que merece reconocimiento público. Han practicado verdaderamente el cometido de una iglesia piadosa y justa. Sostiene a sus pastores y misioneros como obreros evangelistas de manera digna, sin caer en los extremos de la opulencia ni del descuido. Siempre han reconocido los ministerios de sostén propio desde su fundación. Han mantenido desde sus inicios el modelo bíblico del ministerio autofinanciado cuando es posible, siguiendo el ejemplo paulino, pero también proyectando como sostén adecuado cuando se requiere dedicación completa. No han negociado la verdad. A pesar de presiones culturales, económicas y ecuménicas, se han mantenido firmes en el fundamento bíblico. Guardan el sábado bíblico como pacto perpetuo. Mantienen los 10 mandamientos en su totalidad. No han comprometido la doctrina por conveniencia. Rechazan los pactos ecuménicos con Babilonia y sostienen el orden bíblico en el liderazgo eclesiástico. Y con respecto a su integridad institucional, sus dirigentes y miembros han demostrado coherencia entre lo que predican y lo que practican. No buscan el enriquecimiento personal, sino el avance del reino de Dios. Es decir, representan una justicia ejemplar. Han sabido equilibrar el sostén digno del obrero que se dedica a tiempo completo. El ministerio desinteresado que no busca ganancias deshonestas. La mayordomía fiel de los recursos que Dios les provee y el testimonio consistente ante el mundo. En conclusión, con respecto a esta declaratoria, damos gloria a Dios por la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre y todo ministerio que practica justicia con sus obreros, mantiene fidelidad a la palabra sin negociar, demuestra integridad en el manejo de sus recursos, permanece firme en la verdad bíblica y sostiene dignamente a quienes laboran en la viña del Señor. Filipenses capítulo 4 resume el equilibrio correcto. No es que busques dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. El obrero merece su salario justo. Lo que Dios aborrece es el amor al dinero, la avaricia y la ganancia deshonesta. Ojalá y el Señor levante más ministerios e iglesias con la integridad y la fidelidad de esta iglesia, que practican verdadera justicia, tanto en la doctrina como en el trato a sus obreros. Malaquías 3 nos recuerda: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Creo que este comentario aclara perfectamente la distinción y la honra a quienes mantienen la integridad. Ahora,
veamos el llamado al ministerio verdadero. El ministerio no es una carrera, sino un altar. No es un medio de sustento, sino un sacrificio. El ministerio verdadero comienza cuando el yo ha muerto. Y esa es la línea que el mercado espiritual no cruzará jamás. Porque donde el yo muere, el negocio se acaba. Por eso este sistema religioso odia el silencio, evita la cruz y teme la intimidad. Porque todo lo que no se puede vender deja de interesarle. Pero el evangelio no fue diseñado para venderse, fue diseñado para entregarse. Gálatas capítulo 2 define el verdadero siervo. Dice el Pablo allá: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Igualmente en Filipenses capítulo 2 nos da el modelo de Cristo. Dice que nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ustedes mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Igualmente Pedro lo dijo en la primera epístola de él, en el capítulo 5, cuando instruye a los pastores verdaderos y le dice: apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, mi conclusión: el tiempo se acaba. Señores pastores, líderes, feligreses, estamos en la hora más crítica de la historia de la iglesia. El sonido que el cielo aborrece resuena en miles de templos alrededor del mundo. Las monedas caen donde deberían caer lágrimas. Los aplausos resuenan donde debería escucharse el gemido del arrepentimiento. La música tapa el clamor del espíritu. El espectáculo reemplaza la adoración genuina. Aproximadamente 41,000 denominaciones, ya lo hemos dicho, cristianas evangélicas existen en el mundo. La mayoría de estas congregaciones han abandonado el sábado que Dios estableció por pacto perpetuo. Miles de iglesias han puesto mujeres en posiciones de liderazgo que Dios reservó exclusivamente para hombres. Muchas organizaciones han hecho pactos ecuménicos con Babilonia, la gran ramera de Apocalipsis. Incontables pastores han convertido el ministerio en un negocio lucrativo, viviendo en opulencia mientras las ovejas padecen necesidad. La apostasía profetizada está aquí. No es un evento futuro, es una realidad presente. Y cada día que pasa sin arrepentimiento es un día más cerca del juicio. Apocalipsis 3 habla de la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero con cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el versículo 18 ofrece esperanza. Nos dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Así que, señores, Cristo viene pronto, está ya a las puertas. La ley dominical está ya lista para salir del horno del fuego de donde la están cocinando, en el Congreso de los Estados Unidos. Tendremos que entregar cuentas. Cada pastor, cada líder, cada creyente comparecerá ante el tribunal del Señor. No habrá excusas, no habrá sobornos, no habrá influencias, solo la verdad desnuda delante del juez de toda la tierra. Entonces le pregunto: ¿qué dirás cuando te pregunte por qué cambiaste mi sábado? ¿Qué responderás cuando te muestre las almas que se perdieron porque le enseñaste que la ley estaba clavada en la cruz?
¿Cómo justificarás las mansiones, los jets privados, los carros de lujo, las camionetas 4x4 mientras las ovejas pasaban hambre? ¿Con qué cara mirarás a Cristo cuando te cuestione por qué hiciste pactos con Babilonia, la asesina de sus profetas? Así que esta es tu oportunidad, este es el momento, hoy es el día de salvación, mañana puede ser demasiado tarde. Así que si eres pastor, arrepiéntete de hacer del ministerio un negocio, abandona la avaricia, vuelve al servicio abnegado. No esperes que sea demasiado tarde para pedir perdón a los que has robado. Y si eres justo, devuelve todo lo que te has robado. Sigue el ejemplo de Pablo, que trabajaba con sus manos para no ser gravoso a la iglesia. Enseña la verdad completa, aunque te cueste el salario. Si eres líder denominacional, entonces deja de presionar a los pastores para que cumplan blancos de alma. Deja de bañar gente sin convertirla. Deja de sacrificar la verdad por el crecimiento numérico. Rompe los pactos ecuménicos con Babilonia. Vuelve a la palabra de Dios como tu única autoridad. Y si eres creyente, entonces examina tu iglesia a la luz de las Escrituras. Si tu congregación ha abandonado el sábado, si permite mujeres pastoras, si hace pactos con Roma, si enfatiza los diezmos más que la verdad, si el pastor vive en lujo mientras predica sacrificio, entonces sal de allí. Como dice Apocalipsis 18:4, que te lo ordena, salgan de ella, pueblo mío. El remanente fiel existe, lo dice Apocalipsis 12. Entonces el dragón, dice, se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 14 identifica quiénes son esos santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y son todos los 10 mandamientos, ¿saben? No 9 de esos 10. No interpretaciones humanas de los mandamientos, no, los mandamientos de Dios, todos, incluyendo el sábado, el séptimo día establecido por pacto perpetuo desde la creación. No siga siendo un incauto. El tiempo del fin está aquí. Las señales son evidentes. La apostasía es masiva, pero Dios tiene un pueblo que permanecerá fiel hasta el fin. Un pueblo que no negociará la verdad. Un pueblo que guardará todos los mandamientos, aunque le cueste la vida. Un pueblo que rechazará la marca de la bestia y recibirá el sello del Dios vivo. Ahora, ¿serás tú parte de este remanente? ¿O seguirás robando a las ovejas? El que es injusto, dice la palabra, que siga siendo injusto. Eso va a pasar cuando el Señor diga consumado es. Entonces, Apocalipsis 22 extiende la invitación final y el Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome el agua de la vida gratuitamente. Gratuitamente, sin precio, sin mercadería, sin comercio. El evangelio sigue siendo gratuito. La salvación no se vende, la gracia no tiene precio. Primera de Corintios 9 dice, ve y predica mi evangelio, pero que sea gratuito, para que no abuses del poder del evangelio. Ladrones, cueva de ladrones, devuelvan lo que se han robado y pídanle perdón al cielo. Que el ruido de las monedas se detenga, que caigan las lágrimas, que resuene el clamor del arrepentimiento. Urgente, que el fuego del Espíritu Santo consuma la escoria, que la iglesia vuelva a ser la columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que espera el Señor. Por eso en Apocalipsis 22:20 concluye, el que da testimonio de todas estas cosas, ciertamente dice, vengo en breve. Y yo digo amén. Sí, ven Señor Jesús. Señores, tuve el placer de dirigirme a todos ustedes. Les habló desde Venezuela el pastor José Barito. Me despido bajo la soberanía de nuestro Padre Celestial, confiando en su dirección para los días por venir. Gracias por ser parte de la familia de Radio Perspectiva Bíblica Mundial. Hasta un próximo encuentro. Dios les bendiga. Ha escuchado Desde el Púlpito, donde la verdad resuena con poder. Este mensaje fue traído a usted por Radio Perspectiva Bíblica Mundial, llevando luz a un mundo en tinieblas. Síganos y profundice más en www.perspectivabiblicamundial.com y descubra recursos que fortalecerán su caminar espiritual.
Recuerde, la verdad no solo se escucha, se vive. Radio Perspectiva Bíblica Mundial, proclamando el mensaje eterno hasta que Cristo vuelva. Dios le bendiga abundantemente.